Hola corazones, bienvenidos una vez más al canal de Pepa Bebé. Y hoy os traigo este chalequito tan bonito, que tenemos colgado un tutorial que era a la venta, porque se vendía lo que era el tutorial, ¿vale? Bueno, pues ya no, ya lo tenemos libre y lo podemos hacer en nuestro canal. Y aquí os lo dejo. Dibujo en U se llama, porque el dibujito hace una U y le puse conjunto dibujo en U. Hemos hecho el chalequito de primera postura y vamos a hacer también una ranita que lleva, un gorrito y unos patucos, ¿vale? De momento os traigo lo que es el paso a paso del chalequito. Y hemos trabajado con algodón 100% Super Cotton de la lana Rubí, ¿vale? Os dejo como siempre abajo en la cajita de descripción el enlace donde tenéis nada más que clicar. Le dais a clicar y os lleva directamente al algodoncito que yo he trabajado, ¿de acuerdo? He necesitado para este chalequito de primera postura 2 ovillitos de 50 gramos, ¿eh? 2 ovillitos de 50 gramos. Y este color es el color 102, porque hay quien me pregunta qué color es el que yo utilizo. Es un beige muy bonito, ¿vale? Bueno, pues nada, os dejo, como os digo, 2 ovillitos de lana rubí, agujitas del número 3, que es con la que hemos trabajado, y agujitas del 2,5 de crochet para hacer el piquito este que está aquí. Primera postura, ¿de acuerdo, corazones? Bueno, pues en el tutorial os dejo medidas y demás, y el paso a paso enseguida. No antes sin deciros que si no estáis suscritos o suscritas al canal, que os suscribáis, que le deis a un like si os ha gustado el tutorial, que compartáis en las redes sociales si es posible y que le deis a la campanita para que os avise siempre que subo un nuevo tutorial, ¿de acuerdo? Pues os dejo aquí con el paso a paso. Corazones, para empezar a hacer el chalequito dibujo en U, vamos a montar 112 puntos en nuestra aguja del número 2,5. 112, yo llevo 108 porque quiero montar con ustedes los que me faltan para quien no me hayáis visto montar los puntos. Yo los monto tipo abuela de toda la vida. Mira, me relío mi hilo dejo la hebra larga aquí en este ladito, me relío mi hilo en mi dedo, bueno, así se suelta. Y hago 109, voy, 110, 111 y 112. Ya tengo los 112 montados en mi agujita. Si me queda mucho hilo, lo corto si encuentro la tijera, porque en esto de la costura, ahora sí, es de loco. Para no liarme con el hilo que viene de la madejita. Siempre así lo tengo dominado. Y ahora vamos a hacer 10 vueltecitas a punto elástico. ¿Sabéis cómo es punto elástico? En este caso vamos a hacer punto elástico de 2×2. 2 puntos del derecho, 2 puntos del revés. Ya sabemos que punto del derecho es metiendo la aguja por abajo. 1 y 2. 2 puntos del revés, subo la aguja, el hilo, perdón, y meto la aguja por arriba. Bajo el hilo y hago 2 puntos del derecho. Subo el hilo, 2 puntos del revés. Y así toda la vueltecita. En las vueltas del revés tenemos que hacer los puntos como nos toque. ¿Sabemos cómo es y diferenciar lo que nos toca del derecho y lo que nos toca del revés? Pues es muy fácil. Mirad. Los que tienen esta hebrita por aquí, esta hebrita la voy a marcar con la tijerita. Esta hebrita son del revés, son los que tenemos que hacer del revés. Si se diferencia bien, esta hebrita. Cuando me toque por aquí esta hebrita, lo tengo que hacer del revés. Y cuando tenga esta espiguita, que se ve aquí, este punto lo tengo que hacer del derecho. ¿Vale? ¿Se aprecia bien? ¿Lo enfoca la cámara? Sí, ¿no? Esta espiguita pues significa que es del derecho. Entonces, vamos a hacer 10 vueltas de esta forma. Voy a seguir trabajando y ya, según nos vaya tocando, hasta tener 10 vueltecitas, ¿vale? Y enseguida estoy contigo.
Ya tenemos hechas las 10 vueltecitas de punto elástico con agujitas del número 2,5. Ahora vamos a pasar a agujitas del número 3 y vamos a hacer las separaciones de los... Esto es una espalda, otra espalda y el delantero. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos 28 puntos en este ladito, 56 puntos en la espalda y 28 puntos en la otra, perdón, en el delantero y 28 puntos en la otra espalda. En el primer, este es el primer vuelta, después del elástico vamos a hacer nuestro primer ojal con agujitas ya del 3, ¿vale? Vamos a hacer nuestro primer ojal. En los 6 puntos, aquí tenemos 6 puntos de tirilla, que siempre serán a punto bobo, ¿vale? Entonces hacemos el primero, hacemos el segundo, hacemos el tercero y hebra. Cogemos 2 puntos juntos. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este es mi último punto de tirilla. Estos son los 6 puntos de tirilla. Atención ahora, y si queréis, yo voy a ir muy despacito para que lo vayáis apuntando, ¿de acuerdo? Porque es... tenéis que estar pendiente, simplemente tenéis que estar pendiente. Bueno, la primera vuelta son 4 vueltas, el dibujo son 4 vueltas, luego se repiten durante el trocito que vayamos a hacer del cuerpo. Pero las 4 primeras vueltas tenemos que estar muy atentos. Una vez hecha los 6 puntos de tirilla, vamos a hacer un punto del derecho. Y a continuación vamos a empezar ya el dibujo, que son 2 puntos del revés. Echo la hebra hacia abajo y hago 3 puntos del derecho. Echo la hebra hacia arriba, un punto del revés. La vuelvo a echar hacia abajo porque voy a hacer 7 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A continuación, un punto del revés. A continuación, 3 puntos del derecho. Y a continuación 2 puntos del revés. Ya hemos terminado el dibujo. Digamos que esto que hemos hecho es el dibujito. Ahora tenemos aquí 2 puntos antes de llegar a nuestro marcador, que lo haremos del derecho. Pasamos nuestro marcador y vamos a empezar el delantero. ¿El delantero cómo lo vamos a empezar? Pues, momento que tengo aquí mi chuleta. Vale, empezamos con 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. Y ahora hacemos el dibujo. El dibujo de nuevo. Empezamos con 2 puntos del revés. 1 y 2. Echamos la hebra hacia abajo porque son 3 puntos del derecho. De nuevo, la subimos porque vamos a hacer un punto del revés. La bajamos porque vamos a hacer 7 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Un punto del revés. 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. 2 puntos del revés. 1 y 2. Ya hemos terminado el primer dibujo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a hacer 10 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De nuevo vamos a repetir nuestro dibujo, que empezamos con 2 puntos del revés. 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Un punto del revés. 7 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Un punto del revés. 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. 2 puntos del revés. 1 y 2. Y me quedan 4 puntos antes de llegar al marcador,
que los termino haciendo 4 puntos del derecho. Hemos terminado el delantero. Pasamos a hacer la otra espalda. Y la otra espalda vamos a comenzar haciendo 2 puntos del derecho. 1 y 2. Y empezamos con el dibujo. 2 puntos del revés. 1 y 2. 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Un punto del revés. 1. 7 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Un punto del revés. 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Y 2 puntos del revés. 1 y 2. Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terminamos con un punto del derecho y 6 puntos de la tirilla, que son a punto bobo. Esta es la primera vuelta del dibujo. Como os he dicho, el dibujo consta de 4 vueltas. Vamos a hacer la segunda vuelta del dibujo. Segunda vuelta del dibujo. 6 puntos a punto bobo, que son los de la tirilla. No olvidéis de cambiar la agujita ya al número 3. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tenemos la tirillita hecha. Empezamos con un punto del revés. Y ahora comenzamos el dibujo. Y el dibujo consta de 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos del derecho. A continuación, 7 puntos del revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Seguimos con 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y terminamos con 2 puntos antes del marcador, que lo vamos a hacer del revés. 1 y 2. Pasamos el marcador. Y ahora vamos a empezar con la espalda. Perdón, con el delantero, me confundo. La espalda es el chiquitito. Este es el delantero. El delantero vamos a hacer... momento, que me guíe. 4 puntos del revés. 1, 2, 3 y 4. Y ahora empezamos el dibujo con 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 7 puntos del revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a hacer 10 puntos del revés, que son los que están en medio de los dos dibujos del delantero. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y de nuevo el dibujo. 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 7 puntos del revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nos quedan 4 puntos antes de llegar al marcador, que lo vamos a hacer del revés. 1, 2, 3 y 4. Pasamos el marcador. Y empezamos con la otra espalda, con 2 puntos del revés.
Y empezamos el dibujo. 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 7 puntos del revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hemos terminado el dibujo y terminamos con un punto del revés y 6 puntos de punto bobo. 1, 2, la hebrita del ojal, 3, 4, 5 y el último punto del derecho lo cogemos por detrás. 6. Ya tenemos la segunda vuelta del dibujito hecha. Vamos por la tercera. Tercera vuelta del dibujo. Empezamos con la primera espalda haciendo los 6 puntitos de la tirilla. 1, a punto bobo. 2, 3, 4, 5 y 6. A continuación, de esto hacemos un punto del derecho. Y empezamos con el dibujo. De esta forma, prestad mucha atención. 2 puntos del revés. 1 y 2. 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Un punto del revés. Ahora, 3 puntos juntos del derecho. 3 puntos juntos del derecho. Hebra. Un punto del derecho. Hebra. Un surjete doble, que es paso un punto sin hacer, hago los dos siguientes y monto el de sin hacer sobre este. Ya tengo el sujete doble. Ahora hago un punto del revés, 3 puntos del derecho, 1, 2 y 3, y 2 puntos del revés. ¿De acuerdo? Ya hemos terminado el dibujito. 2 puntos que me quedan antes de llegar al marcador, lo voy a hacer del derecho. Paso mi marcador y comenzamos el delantero. El delantero vamos a comenzar con 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. Y ahora comenzamos el dibujo. 2 puntos del revés. 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Un punto del revés. Y ahora 3 puntos juntos del revés. Del derecho. 3 puntos juntos del derecho. Los tengo aquí. Hebra, un punto del derecho. Hebra y un surjete doble. Pasamos un punto sin hacer. Hacemos 2 puntos juntos y montamos el de sin hacer sobre estos 2 puntos juntos. Continuamos con un punto del revés. 3 puntos del derecho, 1, 2 y 3, y 2 puntos del revés. Ya hemos terminado el primer dibujo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer los 10 puntos de separación para el otro dibujo, que se hacen al derecho, porque estamos en la vuelta del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y comenzamos de nuevo el dibujo, que el delantero lleva 2 dibujos. Empezamos en el delantero, esto es aquí, espalda, empezamos con 2 puntos del derecho. No, perdón. No, empezamos con 2 puntos del revés. 2 puntos del revés. 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Un punto del revés. 3 puntos juntos del derecho. Hebra, un punto del derecho. Hebra, un surjete doble. Lo cogemos. 2 puntos juntos, pasamos uno sin hacer y lo montamos. Un punto del revés.
3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Y 2 puntos del revés. Terminamos con los 4 puntos antes de llegar al marcador, que lo haremos del derecho. 1, 2, 3 y 4. Vamos a empezar la otra espalda. Tercera vuelta del dibujo de la otra espalda. La otra espalda vamos a hacer 2 puntos del derecho. 1, un momentito, que se me ha escapado. 1 y 2. 2 puntos del revés. 1 y 2. 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Un punto del revés. 3 puntos juntos del derecho. Hebra, un punto del derecho. Hebra, un surjete doble. Pasamos un punto sin hacer. Hacemos 2 puntos juntos y montamos. Un punto del revés. 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Y 2 puntos del revés. Y ahora nos quedan los 6 puntos de la tirilla más el punto de separación, que todo lo haremos del derecho. Vamos por la cuarta y última vuelta del dibujo, porque ya se repite desde la primera. Vamos a hacer la cuarta vuelta del dibujo. Empezamos con la cuarta y última vuelta del dibujo. Ya repetiremos desde la primera, ¿vale? Los 6 puntos de tirilla, eso siempre lo haremos a punto bobo. Y empezamos con la primera espalda. Y hacemos pues 6 puntos, ¿verdad? Que estoy aquí. Un punto del revés. ¿Vale? Y ahora empezamos el dibujo con 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A continuación vamos a hacer un punto del revés. Vamos a echar una hebra de esta forma porque vamos a seguir trabajando con 3 puntos del revés. 1, 2 y 3. De nuevo echaremos hebra de esta misma forma porque trabajaremos otro punto del revés. Y a continuación haremos 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tenemos el dibujo hecho. Nos quedan 2 puntos antes de llegar al marcador, que lo vamos a hacer del revés. Pasamos nuestro marcador y vamos a comenzar con el delantero. El delantero empezamos con 4 puntos del revés. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a empezar con el dibujo. El dibujo son 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un punto del revés. Hebra. 3 puntos del revés. 1, 2 y 3. Hebra. Un punto del revés y 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tenemos hecho el primer dibujo. Ahora vamos a hacer los 10 puntos de separación, que serán del revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y empezamos a hacer el otro dibujo. Seguimos y continuamos con el segundo dibujo del delantero, que haremos 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A continuación, un punto del revés. Hebra, 3 puntos del revés. 1, 2 y 3. Hebra, un punto del revés y 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nos quedan 4 puntos antes de llegar al marcador, que lo haremos del revés. 1, 2, 3 y 4. Pasamos nuestro marcador y vamos a hacer ahora la otra espalda.
¿Cómo empezamos? Empezamos con 2 puntos del revés. Y ahora comenzamos el dibujo. 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un punto del revés. Hebra. 3 puntos del revés. 1, 2 y 3. Hebra. Un punto del revés. Y terminamos con 6 puntos del derecho del dibujo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya hemos terminado el dibujo y ahora terminamos la vuelta con un punto del revés y los 6 últimos puntos de la tirilla. Bueno, pues ya ahora lo que nos queda es repetir estas 4 vueltecitas, teniendo en cuenta el ojal, ¿vale? El ojal lo haremos pues cada 10, 12 vueltas aproximadamente. Yo voy a seguir trabajando. Dentro de un momentito ya veremos cómo va quedando el dibujito. Ahora mismo no se aprecia, pero ya veréis cuando vayamos trabajando más vueltecitas, como ya se va apreciando el dibujo. Yo os diré cada cuántas vueltecitas he hecho yo el ojal y cuánto tamañito le hemos dado al cuerpecito de nuestro jersey. Corazones, así lo tengo yo ya de adelantadito, ¿vale? Yo he llegado ya a lo que es la partición, ¿vale? Que teníamos. Tenemos un total, desde que empezamos, 12 dibujos, 12 caladitos, ¿vale? El trayecto de lo que es la espalda es de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 caladitos tenemos en total. En cada espalda, en esta y en esta. Nosotros hicimos la división a los 1, 2, 3, 4 caladitos. A los 4 caladitos hicimos la división y trabajamos los restantes hasta las 12 caladitos en las dos espaldas. En el delantero, bueno, pues yo he trabajado el delantero como estábamos haciendo, con la división aquí igual como lo estábamos trabajando por aquí abajo. Y he trabajado 9 caladitos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 caladitos. Al empezar el número 10, tengo que hacer la separación de lo que es el escote. Y he separado, he dejado 19 puntos en este ladito, 19 puntos en este otro ladito y 18 en el centro, que son los que voy a cerrar, ¿vale? Bueno, pues ahora voy a empezar la primera vuelta del caladito número 10, ¿vale? Tenemos que trabajar hasta que tengamos 12. Yo voy a empezar la primera vuelta del caladito número 10. Un momento que yo cojo mi chuleta, porque aunque lo haga 20 veces, no me acordaré de los caladitos. Bueno, pues voy a hacer estos 19 puntos, lo voy a hacer como me pertenece en la primera vuelta del caladito, ¿vale? Que es siempre empezando los 4 puntos del derecho, esto que tenemos aquí, esto siempre. 1, 2, 3 y 4. A continuación nos pertenece 2 puntos del revés, 3 puntos del derecho, 1, 2 y 3. Un punto del revés, 7 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Sustraílo. Vale, 7. Un punto del revés. Y ahora me pertenecería seguir con 3 puntos del derecho y 2 puntos del revés para terminar. Como yo tengo que cortar aquí, ya no puedo hacer 3 puntos del derecho, voy a hacer solamente 1. Quito mi marcador y voy a empezar a cerrar los puntos del escote, que son 18. Entonces, cierro, bueno, lo tengo marcado con mi marcador. Empiezo a cerrar todos los 18 puntos que tengo aquí. Ahora dejo en espera estos 19 puntos de este ladito, sabiendo que tengo ya la primera vuelta del primer dibujo hecho, del dibujo número 10 hecha, que cuando continúe tendría que empezar con la segunda. Y ahora voy a trabajar este hombrito, me voy a quedar trabajando con este hombrito, el de este otro ladito, ¿vale? Entonces cierro los puntos del escote
que como os he dicho son 18. Y ahora voy a hacer 4 vueltecitas más con ustedes de este ladito del hombrito para que sepáis cómo se van haciendo, ya que hemos menguado puntos, no tenemos los suficientemente puntos, y para que no se liéis y sepáis muy bien por dónde seguir. Aquí, aquí, bueno, ya estoy llegando a mi marcador, quito el marcador y cojo el siguiente punto para cerrar el último del escote, ¿vale? Bueno, lo voy a pasar aquí, aunque ya está hecho, pero para que tengamos una noción de lo que vamos a hacer. Vamos a ver. Aquí tendríamos que empezar con 2 puntos del revés, 3 puntos del derecho, un punto del revés, 7 puntos del derecho, ¿vale? Bueno, como no tenemos esos puntos, tenemos que seguir la secuencia de lo que tenemos ahora mismo. Y en este caso, vamos a empezar. La primera vuelta del dibujo del hombrito sería como yo la voy a explicar, ¿vale? Y tendríamos que repetirla. Si esta es la 10, pues luego tendríamos que repetir en la 11 y en la 12. Bueno, un punto del derecho, que lo voy a pasar porque ya lo tengo hecho. Voy a hacer un punto del derecho, un punto del revés. 7 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos del derecho. Un punto del revés. 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. 2 puntos del revés y termino con los 4 puntos del lateral del derecho. Esta es primera vuelta del dibujo. Vamos por la segunda. La segunda comienzo con 4 puntos del revés. 1, 2, 3, 4 puntos del revés. 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 7 puntos del revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y 6 puntos del derecho. Como no tengo 6 puntos, pues hago estos 2 que me quedan del derecho. Vamos por la tercera vuelta. Tercera vuelta del dibujo. A ver, yo tendría que empezar. En la tercera vuelta del dibujo tendría que empezar con un punto del revés, 2 puntos del revés. A ver que yo me siente. Tendría que empezar con 2 puntos del revés, 3 puntos del derecho, un punto del revés. Bueno, vale, pues vamos a hacer. Lo que vamos a hacer nosotros para seguir la secuencia es, vamos a hacer un punto del derecho, 2 puntos del derecho, ¿no? No, un punto del derecho, perdón, un punto del derecho, tercera vuelta. Un punto del revés. 3 puntos juntos del derecho. Hebra, un punto del derecho, hebra, un surjete doble. Un punto del revés, 3 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Termino con los 4 puntos del derecho. Y cuarta y última vuelta, que son las 4 que tendremos que repetir durante 2 veces más, será 4 puntos del revés, 1, 2, 3, 4, 6 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un punto del revés, ay, 6 que no lo he hecho, un punto del revés, hebra, 3 puntos del revés, 1, 2, 3, hebra, un punto del revés y terminaremos con 2 puntos del derecho. Ya tenemos las 4 vueltas del dibujo de esta parte del hombrito explicada. ¿Vale? Pues estas 4 vueltas que os acabo de explicar las vamos a hacer 2 veces más. 2 veces más para conseguir tener los 12 huequecitos caladitos, igual que tenemos en la parte de la espalda. ¿Vale? Cuando yo tenga esto hecho,
vengo contigo de nuevo y retomamos el otro ladito para explicarte las 4 primeras vueltas de este otro ladito, ya que empieza por el otro lado y no quiero que os confundáis, ¿vale? Pues ahora vengo dentro de un ratito. Ya tenemos nuestro hombrito terminadito. Vamos a retomar el segundo. Recordad que tenemos la primera vuelta del dibujo hecha. Tenemos que empezar con la segunda, ¿vale? ¿Dónde tengo mi hilo? Aquí. Vamos a empezar con la segunda. Retomo mi hilo, un momentito, mi aguja que está aquí. ¿Y cómo vamos a hacer la segunda vuelta? ¿Vale? La segunda vuelta. La segunda vuelta vamos a hacer 2 puntos del derecho. Retomo aquí esto. 2 puntos del derecho. 1 y 2. 7 puntos del revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y termino con los 4 últimos puntos que lo estamos trabajando a punto liso. Por lo tanto, ahora me toca del revés. 4 del revés. Comienzo la tercera vuelta del dibujo. De este otro ladito. ¿Vale? Del ladito derecho. Ahora le haremos aquí un nudito cuando apretemos aquí este. Vamos a comenzar con 4 puntos del derecho, ¿vale? Porque esto es los 4 puntos de separación que tenemos entre una cosa y otra. Entre delantero y espalda. Y ahora, a continuación, vamos a la tercera vuelta, ¿no? Tercera vuelta del dibujo. Y la tercera vuelta la tengo yo. Está aquí, está la segunda, está la tercera. Un segundito. La tercera vuelta. Vamos a hacer un punto del derecho. No. Estoy. Un momento que yo me oriente. No, perdón. Vamos a hacer 2 puntos del revés. 2 puntos del revés. 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Un punto del revés. 3 puntos juntos del derecho. Hebra, un punto del derecho. Hebra, un surjete doble. Y lo montamos. Un surjete doble, un punto del revés y un punto del derecho. Terminamos. Voy a hacer aquí el nudito. Terminamos con la tercera vuelta. Vamos por la cuarta. La cuarta. A ver que ponga en orden los hilitos. Vale, es este. Vamos a empezar la cuarta, vamos a empezar con 2 puntos del derecho. Lo he apretado bien. Pepi, sí, lo he apretado bien. 1 y 2 puntos del derecho. Aquí. A continuación, un punto del revés. Hebra, 3 puntos del revés. 1, 2 y 3. Hebra, un punto del revés. 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y terminamos con los 4 últimos puntos del revés. Ya tenemos las 4 vueltas primeras del dibujo. Voy a hacer la primera de nuevo con ustedes, ¿vale? Porque la hicimos antes de comenzar, cuando estuvimos cerrando esto, para que os quedéis con la copla. La primera vuelta se haría, es muy fácil porque tenemos que seguir la secuencia, porque estamos en el comienzo de la separación, ¿vale? Entonces tenemos que seguir solamente la secuencia. 4 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4, 2 puntos del revés, 1, 2,
3 puntos del derecho, 1, 2, 3, un punto del revés, 7 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, un punto del revés y un punto del derecho, ¿vale? Bueno, pues yo me voy a quedar haciendo la segunda vuelta del segundo motivo de dibujo que tenemos que hacer hasta tener 3, no eran 9, 10, 11, 12, tenemos que hacer 3 más. Yo voy por el segundo, la primera vuelta del segundo, me quedo terminando hasta tener un total de 12 caladitos como tengo aquí y cerramos, ¿vale? Y ya vamos a pasar a coser para hacer las manguitas. Corazones, me quedo terminando esto. Corazones, ya tenemos una manguita hecha. Os voy a explicar cómo la hemos hecho para hacer la siguiente. Yo tengo montado aquí ya los puntos y vamos a montar en nuestra agujita, seguimos con la agujita del número 3, vamos a montar un total de 38 puntos. 38 puntos, ¿vale? Mirad, yo tengo aquí montado 38 puntos. Vamos a trabajar a punto bobo todas las vueltas del derecho. Vamos a trabajar un total de 36 vueltas. En la que hace 36 vamos a hacer un aumento. Seguimos trabajando y cada 10 vueltas vamos a hacer otro aumento. En la vuelta 46 hacemos otro aumento, en la 56 hacemos otro aumento y en la 66 hacemos otro aumento. Y trabajamos hasta tener 78 vueltas en total. ¿Vale? Esto mide, os voy a decir lo que mide. Mirad, esto mide 16 centímetros. 16 centímetros. El puñito mide 14 y aquí arriba, cuando ya tenemos hecho los aumentos, tenemos 17. Entonces, yo voy a pintar aquí lo que es la manguita. Aquí tenemos 38 puntos, ¿vale? Lo montamos. Vamos a hacer aquí 36 vueltas. En las 36 vueltas hacemos un aumento. Seguimos haciendo otro en la 46. Cada 10 vueltas, un aumento. En las 56 vueltas, un aumento. Y en las 66 vueltas, un aumento. Y trabajaremos hasta tener un total de 78 vueltas que cerramos. ¿Vale? Esta es la manguita que vamos a trabajar ahora, tal como lo estoy poniendo aquí, ¿de acuerdo? Entonces yo ya tengo aquí empezado el aumento. Yo hago siempre los aumentos en el segundo punto, ¿vale? El segundo punto, ya sabéis cómo se hace. Bueno, el punto bobo, mirad, el punto bobo es punto del derecho, que es metiendo siempre lo que es la agujita por debajo de la aguja izquierda, ¿vale? Voy a hacer esta vueltecita y os voy a decir cómo hago yo el aumento. Lo hago en el segundo punto, para que no haya un escalón. Si lo hacemos en el primer punto, queda un escaloncito aquí muy raro. Pues nada, se hace en el segundo y se va ensanchando sin que quede escaloncito, ¿vale? Bueno, pues hacemos todas las vueltas a punto bobo, como os he dicho, que es todo punto del derecho. Todo punto del derecho. Voy a terminar esta vueltecita porque en la primera vuelta están los puntos más apretaditos y me cuesta más trabajo enseñaros lo que es el aumento. Voy a terminar. Hago esta vueltecita. Yo aquí no hay que hacer aumento ahora, ¿vale? Ahora tenemos que seguir trabajando todo el resto. Pero yo voy a hacer aquí una simulación de cómo se hace un aumento al empezar la otra vueltecita. Para que sepáis cómo aumento yo, ¿vale? Ya si me seguís en mi canal, vaya a ver, ya en varias ocasiones lo he explicado. Aquí
Ya me queda muy poquito. Es que la primera vueltecita siempre es un poquito más complicada porque están más apretaditos los puntos. Bueno, ya sabemos que en punto bobo yo no trabajo nunca el primer punto, ¿vale? Nada más que en la vuelta de montaje. Entonces paso el primer punto sin tejer y ahora voy a hacer un aumento. Mirad, hago el punto. Lo tengo hecho, ¿vale? Pero no lo saco de la aguja. No saco la hebra de la aguja. Echo hacia abajo lo que es la aguja y ahora meto por detrás y vuelvo a hacer el punto. Ya tengo mi aumento, ¿vale? Así es como yo hago los aumentos. Y aquí, pues aquí, en el segundo punto, en el penúltimo punto, haría el aumento. Ya tengo un aumento a un lado y un aumento a otro lado, ¿vale? Y así lo vamos a hacer, como os he explicado en este pequeño escrito. Voy a hacer esta manguita y estoy con ustedes para ir cosiendo ya nuestro chalequito. Corazones, ya tenemos terminadas todas las piezas de nuestro chalequito, ¿vale? Le he dado un buen bloqueo, ya sabéis lo que es un bloqueo, es darle vapor con la plancha, ¿vale? Ya sabéis lo que es, en muchos vídeos lo explico, pero os lo digo así aquí rapidito. Ponemos la prenda sobre la tabla de la plancha y si se encoge la parte donde están los puntos bobos, se suelen coger un poquito más que lo que es el dibujo y demás. Esto se enrolla. Bueno, pues todo esto yo voy con alfileritos poniéndolo así sobre la tabla de la plancha y dándole su formita, estirándolo bien. Aquí le pongo también, ¿vale? Todo esto. Y ahora, cuando yo lo tengo todo preparadito, con vapor, solo y exclusivamente con vapor, le aplico vapor, asiento con mi manita y dejo que se enfríe. Y ya coge su formita como debe ser, ¿vale? Eso es un buen bloqueo. Bueno, pues una vez tengo hecho esto, voy a coser el chalequito primero, dejo aquí las mangas y voy a coser hombrito con hombrito. Entonces, tengo aquí este hilito que dejé, bueno, pues con este hilito voy a aprovecharlo para coser, o con este otro. Voy a dejar este por si me hace falta para la manga y voy a coser con este. Como tengo que rematarlo de todas formas, entonces me vengo aquí al filito. Cojo un alfiler y lo pongo. Y me vengo aquí. Entonces, como el punto puede dar de sí, entonces me voy a fijar lo que he dejado para la espaldita. Voy a hacer que los dos hombres estén exactamente con la misma medida. Voy a sujetar aquí. Y si termino aquí, voy a ver que haya la misma distancia. Me tengo que ir un poquito más para acá. Para que tenga la misma distancia. Así. Vale, perfecto. Aquí. Aquí lo voy a sujetar. ¿Vale? Y este voy a poner aquí otro alfilerito. Bueno, pues ahora cojo una aguja lanera con puntita, ¿vale? Yo la suelo trabajar con puntitas. Introduzco ya mi hilito. Le hemos dicho que no, que vamos a aprovechar este, perdón. Este lo vamos a dejar para la manguita. Y voy, como tengo que rematar este, pues voy a coserlo con este. Lo mismo me da coserlo para allá que para acá. Vale, bueno, pues entonces voy a coser con un punto atrás. Pincho. Aquí. Remato bien el empiece. Y ahora voy avanzando, cosiendo con un punto atrás. Vemos como meto la agujita hacia atrás y avanzo. Meto hacia atrás y avanzo. Meto hacia atrás y avanzo. ¿Vale? Bueno, pues así me voy a quedar cosiendo los dos sombritos. Y ahora coseremos la manguita. Corazones, ya tengo cosido los sombritos, ¿vale? Y ya he cosido una manguita. Os voy a decir cómo cosemos las manguitas. Mirad, como las manguitas están hechas a punto bobo, entonces es mucho más fácil y queda mucho más bonito cosida de la forma que os voy a explicar ahora, ¿vale?
Voy a coser con este hilito, entonces vamos a poner este con este, ponemos un alfilerito. Me vengo aquí y cazo esto aquí bien, pongo otro alfilerito y aquí en el centro voy a poner otro alfilerito. Voy a coser con esta hilito largo que tengo aquí, cojo mi agujita y aquí vamos a coger las hebritas que nos dejan la marca del punto bobo, entonces queda mucho más bonito. Mirad, aquí si lo apreciáis no tiene costura, ¿ves? No tiene costura ni por delante ni por detrás. Entonces lo vamos a hacer así. Bueno, este lo voy a quitar porque me estorba, lo voy a poner aquí. Estoy aquí en el comienzo, tengo aquí mi hilito. Entonces estas hebritas que sobresalen aquí es las que vamos a ir cogiendo. Mira, cojo esta, ahora me vengo aquí, cojo esta. Ahora me vengo aquí, cojo esta. Entonces voy cogiendo una de un ladito y otra de otro ladito. Y así nos queda una costurita súper bonita. Pero claro, esto es porque está hecho a punto bobo. Ahí cojo, que se me ha enganchado, vale. Cojo de este ladito. Cojo de este ladito. Y así voy a coser toda mi manguita. Me vengo aquí, cojo de este. Voy a coser toda la manguita. Cuando la tenga cosida, estoy con ustedes para coserla al cuerpecito, ¿vale? Termino esto y estoy enseguida aquí. Ya lo tengo cosido, corazones, ¿vale? Y ahora vamos a poner nuestra chaquetita del revés y nuestra manguita del derecho. La vamos a introducir por aquí. Vamos a coger la costurita y la vamos a llevar aquí al filito de la separación del delantero con de la espalda con el delantero. Esto es aquí, esto es aquí. Y aquí le pongo un alfilerito. Me vengo aquí y lo centro bien centradito para que el otro, digamos, la otra parte de la manguita me coincida con el hombrito. Y lo pongo aquí. Aquí en este ladito también. Lo pongo aquí. Y aquí en este ladito también. Lo pongo aquí con mucho cuidadito, repartiendo bien por todas partes, que estén por todas partes iguales. Y ahora con este hilito que me quedó aquí en el hombrito, me hace falta más. Vamos, yo coso con esto, pero luego tengo que coger más. Hay aquí un hilito. Más hilo, no tengo bastante con uno. Voy a coser, como ya os he explicado antes, con un punto atrás. Bueno, quito este que me estorba, introduzco por aquí, por la costurita. Y aquí. Y ahora ya voy cosiendo con un punto atrás, cogiendo aproximadamente lo mismo de este ladito que de este ladito. ¿De acuerdo? Bueno, pues así me voy a quedar cosiendo ya la última manguita. Voy a coserle, no le voy a coser los botones porque vamos a hacer primero un ribetito que la vamos a poner de crochet en todo el escotito y después le ponemos los botones, ¿vale? Me voy a quedar cosiendo las manguitas y ahora hacemos el ribetito de crochet. Ya lo tengo cosidito, las dos manguitas, y ahora vamos a coger nuestro hilo y aguja de ganchillo del 2,5 y le vamos a hacer un ribetito por aquí para que quede esto bien bonito. Entonces, cogemos la parte de detrás. Vamos a poner nuestro hilito aquí para perderlo. Y vamos a hacer una vueltecita de este ladito a este ladito de puntos bajos con agujitas del 2,5. ¿Vale? Pincho aquí. Y voy a hacer una vueltecita de puntos bajos.
perdiendo el hilo de comienzo, ¿vale? Este hilo, mirad, ¿ves? Lo estoy perdiendo aquí, lo entremeto. Puntos bajos, es muy fácil. Quien no sepa hacer crochet, mirad, es muy fácil. E introduzco mi agujita, cojo hebra, tiro de ella, tengo 2 hebritas en la aguja, cojo otra hebra y lo saco. Me voy al siguiente punto y hago lo mismo. Vale, esto vamos a hacer para tener una base donde hacer la puntillita, para que nos quede bien bonito y una terminación muy pulcra, para que quede, ¿vale? Pues así me voy a quedar haciendo la vueltecita de puntos bajos hasta llegar al otro extremo, con agujitas del 2,5, ¿vale? Sigo tejiendo y ahora aquí hacemos la puntillita y os digo cómo la hacemos. Mirad cómo queda ya el escote simplemente con la vueltecita de puntos bajos. ¿Veis? Que queda ya muy fino y muy bien terminado. Bueno, pero ahora le vamos a hacer la puntillita que a mí me gusta. La puntillita la tengo bautizada como puntillita Pepa. La vamos a bautizar ahora mismo, porque la suelo hacer mucho porque me gusta mucho. Es muy fácil y quedan muy bonitas las terminaciones. Mirad, subo con 2 cadenetas desde donde estoy, ¿vale? Cojo hebra, voy a hacer un punto alto, cojo hebra, pincho en el punto de donde estoy saliendo, vuelvo a coger hebra, tiro, tengo ahora mismo 3 hebritas en la aguja, vuelvo a coger hebra, saco una vez, cojo hebra y saco la última vez. Vuelvo a repetirlo. Cojo hebra en el mismo sitio de donde estoy, meto mi aguja, vuelvo a coger hebra, tiro, cojo hebra, saco 2, cojo hebra y saco 2. Y ahora avanzo 1, 2, lo vamos a meter en el tercer punto, con un punto bajo, ¿vale? Estoy aquí, paso 1, 2 y en el tercero pincho mi aguja, cojo hebra, tiro, vuelvo a coger hebra y saco las 2 que tengo en la agujita. Ya, desde aquí, 2 cadenetas, punto alto, cojo hebra, pincho en el mismo sitio, cojo hebra y saco, vuelvo a coger hebra, saco 2, cojo hebra y saco 2. De nuevo, cojo hebra, pincho en el mismo sitio, tiro hacia arriba, cojo hebra, saco 2 y saco 2. Eso es un punto alto. Vuelvo a saltar 1, 2 y en el tercero pincho, cojo hebra, tiro, vuelvo a coger hebra y ya tengo otro punto bajo hecho. Vuelvo a hacerlo, repito, 1, 2 cadenetas y voy a hacer un punto alto. Cojo hebra, pincho en el mismo sitio, cojo hebra, tiro, cojo hebra, saco 2 de la aguja, cojo hebra y saco otros 2. Y ahora de nuevo ya otro punto alto en el mismo sitio. Y ahora de nuevo avanzo, 1, 2, pincho en el tercero, con un punto bajo. De nuevo ya 2 cadenetas, 2 puntos altos en el mismo sitio, 1, 2 y pincho de nuevo en el 1, 2, 3, ¿vale? Bueno, pues me voy a quedar haciendo, mirad cómo va quedando esto. Mira cómo queda el cuellecito con este piquitito, ¿vale? Me voy a quedar haciendo todo lo que es el contorno de aquí. Le voy a poner ahora sí los botoncitos y ya os lo voy a presentar terminadito. Corazones, ya tenemos nuestro chalequito totalmente terminado. Mirad, ya le he puesto sus botones, 4 botoncitos de estos de nácar que le he puesto y ya lo tenemos terminado. Mirad qué mono ha quedado con la puntillita, ¿vale? Bueno, perdón, la medida de la manguita ya la tenéis, pero voy a dar la medida del chalequito. Mirad, desde el hombro hasta abajo tiene 16 centímetros. Desde el escote, que es más bajito,
tiene 15 centímetros, 1 centímetro le baja el escotito, ¿vale? De anchura tiene 15,5 aproximadamente, sí, 15,5, ¿vale? Para que tengáis referencia con las medidas del chalequito de primera postura. Bueno, pues nada, os dejo aquí. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Que lo pongáis en práctica, que voy a hacer un conjuntito de todo este dibujito y demás. Y hasta el próximo.